mucho café y ya no me acuerdo cómo contrarrestar los efectos del exceso de cafeína. Entonces pues vamos a ver qué sale. Este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Bienvenidos. A ver, seguramente eso tiene derechos, así inmediatamente lo va a sancionar YouTube, pero pues X. Estoy notando que mi fondo de pantalla parece de presentación de que les voy a vender un esquema piramidal, pero pues casi. Como bien dice en la pantalla, quiero hablar de la adultocracia desde el CAGE, que es básicamente como estamos acostumbrados a recibir y a transmitir información desde el CAGE. No estamos tan acostumbrados a tener empatía por la otredad que nos esté escuchando y pues realmente digo, no se hace toda vez en afán de oprimir, muchas veces sí y muchas veces sin darse cuenta, pero muchas otras también es un tanto una costumbre aprendida, y el tema es que funciona. ¿A qué me refiero con esto? Es esta forma de tratar de compartir información oprimiendo un tipo de información o una información en específico que le contraste. Es decir, comunicar justo desde el contraste, desde lo que no es, como que fijar ese plantarse sobre, es que ya lo venía diciendo en los otros podcasts eternos que ya no sé si alguien escucha en la vida porque fueron largos y creo que solo el último es bueno y es el que hemos estado impulsando. En los demás, pues, bueno, decía, yo no sé, por ahí le cambié el nombre ya al canal porque pues, Chocnawi Tarot no decía nada a nadie y pues básicamente le estoy robando su espacio a Chocnawi Tashloquipoca y obviamente se lo voy a seguir brindando, pero pues es que si no, ¿dónde pongo los podcasts, no? Y ya veré cómo lo administro. Le hablo a mi fiel público imaginario que me hace favor de acompañarme, ¿o no? Sí, los primeros minutos, seguramente ya para aquí ya se ha ido. Pero bueno, entonces, de lo que quería hablar, más que de los cambios en mi canal que no le interesan a nadie, pero pues son para mejorar, obviamente son para ya ir estructurando lo que se parezca a lo que termine siendo, porque puede haber muchísimos cambios. Me estoy distrayendo viendo la pantalla, así como que falta, así de aquí no quedó bien doblado, lo vieran así, pero bueno, ya. Entonces, adultocracia desde el CAGE. Justamente, bueno, ¿por qué adultocracia? ¿A qué me refiero cuando hablo de adultocracia? Que es el némesis declarado de este canal y de mí personalmente, que es esta forma de como enarbolar las convenciones y nunca cuestionarlas, para poner algo súper abstracto de la definición de adultocracia, ¿no? Pero pues no sé, o sea, justamente lo empecé a ver desde lo más primario y para fines de lo que quiero decir, desde una etapa de infancia, justo en cuando no puedes cuestionar por definición y pues eso, la verdad es que te están enseñando a no cuestionar, y entiendo que es completamente necesario en la formación de las personas porque tiene que haber el aprendizaje, pero la intención es superar esa etapa de adquisición de aprendizaje para llegar al al pensamiento crítico, pero en todo sentido. Y el problema es que cuando te plantean que tienes la oportunidad de
llevar las cosas a un plano crítico, como que te ponen varias excepciones. Te, como que no te quieren soltar toda la cuerda del pensamiento crítico. Entonces te vuelven a enseñar este, definiciones intocables. Te vuelven a mostrar las figuras inamovibles, los modelos en realidad, en el que, bueno, más bien, desde el que se está midiendo. Y pues eso es muy importante porque pues a final de cuentas nuestro cerebro sí funciona más o menos como por comparación, y, pero no nada más funciona de esa forma. Y es justamente lo que la intención del pensamiento crítico propone, como que no, que las cosas no solo son una cosa. Es decir, fue esta mala costumbre de la ciencia también. Digo, voy un poco hacia atrás. Fue una mala costumbre de la ciencia de buscar siempre la confirmación de sus hipótesis. Y pues bueno, básicamente es la razón de ser de la ciencia. Es decir, no, no cometieron ningún pecado más que aferrarse a sus principios, y lo cual es perfecto. Pero igual, el ser humano no piensa 100% científicamente. Y esa afirmación pues no está sustentada en nada, obviamente, porque no se puede. Pero justamente es eso, es como ese tema de, es que lo leí hace rato así, por ahí en un tweet, pero pues entiendo que es un pensamiento de otra persona, que es que no somos un ser pensante que aprendió a sentir, sino somos un ser sintiente que bueno, que aprendió a pensar. Más bien yo creo que yo lo habría cambiado por está aprendiendo a pensar y a sentir, pero bueno, se entiende como que la idea. Y entonces, bueno, decíamos que en la formación de la infancia en abstracto, formación y en abstracto infancia, este, para no entrar en ejemplos de mí en el kinder otra vez, queremos hacer esos podcasts concretos, no de 1 hora y cuarto que no escucha nadie. Ya llevamos 7 de nada, pero ahí vamos. Entonces cuando este abstracto está educando a esta infancia abstracta, le, pues sí, le dan como que el máster, sí, reminiscencias de otros pensamientos. Como que la guía, como que esta es la base. Y luego el problema es que esa base normalmente lo ponen en forma de matemáticas, que no hay forma de explicar más que con ejemplos imaginarios, porque las matemáticas son bien imaginarias. Y solo es por eso que funcionan y que cierran, que balancean perfectamente. Entonces, pues es muy padre porque imagínate que estás en los herbores de la humanidad, del pensamiento, y te das cuenta de eso, te das cuenta que sí hay un sistema que es perfecto, que sí que sí hay algo que es armonioso y que funciona de diferentes niveles, como son estos números imaginarios que fuimos construyendo. Sí, sí, porque somos herederos de ese conocimiento. O sea, no importa dónde hayamos nacido ahorita ni nada, sino todos somos herederos de ese conocimiento. Entonces, pues sí, solo los árabes, porque entiendo que por ahí los árabes fueron los que presentaron esto, pero no. La verdad es que el pensamiento de los números abstractos se remonta pues, a la humanidad, ¿no? Al que se dio cuenta que si se sumaba con una otredad, se multiplicaba. Yo creo que ahí por eso fue el problema, ¿no? Que primero se entendió como una unidad y luego como una dualidad y luego se desdualizó, pero pues se quedó ahí. Entonces lo único que supo fue individualizar a esa tercera otredad y, y no sé, y empezar a ver que se replicara. No sé, sí, porque me acuerdo perfectamente del momento, ¿no? Pero sí, fue como fue un avance muy trascendental
pues para la vida, porque no para la humanidad, ¿saben? O sea, bueno, no, pues sí, es que dije que me iba a regresar y me regresé muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos así, ya que estamos en el principio de la vida, como nos dicen en la primaria, es, pues básicamente la vida empezó con posiblemente un organismo unicelular que eventual y mágicamente se bipartió. Y vi así, ¿no? Así, ad nauseam. 7.000 millones después. No, bueno. Y es obviamente, de organismos encapsulados muchísimo más complejos que esta hipotética este, cosa o cómo se le puede llamar unicelular a este átomo indivisible, aunque se dividió después, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ya que sí, digo, ya que nos regresamos bastantísimo, justo ahí lo que vemos es que nos guste o no, somos, así como somos herederos de ese conocimiento de nuestro ancestro que, pues, se bipartió. Pues, primero se unicreó a sí mismo, Moyokoyatsin, y luego se bipartió, y así. Entonces, somos quien recibe la herencia de ese gran ser. Y pues si seguimos como que un poquito más allá sobre las escrituras, como por así decirlo, pues vemos que nos guste o no, eventualmente esos varios seres unicelulares tuvieron que competir entre ellos para, pues para seguir avanzando en la vida, tal cual. Y, y solamente de esa forma fue que se siguió avanzando. Entonces, pues sí, digo, pero es desde, o sea, no sé, no se trata de utilizar eso para justificar que hoy en día, millones de años después, sigamos empleando, o sea, creamos que la única forma de trascender en esta vida es compitiendo contra nuestros semejantes. Entonces, pero bueno, no sé, ya no sé si es que entran ahí roles muy difíciles de explicar, porque, uy, y bueno, avanzando ya muchísimo, muchísimo tiempo en la vida, este, hasta dónde podemos avanzar un punto, sí, para llegar a donde queríamos. Eh, pues bueno, la situación es que seguimos evolucionando, o sea, no, bueno, aunque sí lo plantea un libro muy importante, este, que hasta hace unos cientos de años era considerado como el modelo en el cual sobre el cual teníamos que regirnos, un modelo adultocrático. Ese libro pues planteaba como que, pues sí, también ese ser unicelular del que somos herederes, pues más bien fue un Adán. Ajá, y fue una persona, entonces había una persona que extrañamente y Deus ex machina se bipartió también. Y pues es muy extraño porque, digo, ahí la historia te va contando y es muy interesante porque justo por cómo empieza, como en el principio creó Dios, bueno, etcétera, ¿no? Este, entonces, pues ahí es como de repente, pues este Dios está como raro porque primero sí crea todo en dualidad, ¿no? Y de repente, o sea, no, el día y la noche, y de repente nada más crea un ser. Y luego de ese ser lo biparte. Y luego ya con ese ser bipartido, este, dicta que interactúen para seguir bipartiéndose ad nauseam, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro canon en el que nos podemos regir como para desarrollar lo que quiero hablar. Pero bueno, una vez que se sobreentiende que va avanzando
este, este ser, es que ya no es, obviamente ya no es unicelular, pero digamos que, quedamos que era un ser encapsulado y complejo, con capacidad de bipartirse toda vez que interactúe con su semejante. En- Ajá, yo siento que fue pensado de la forma en que no se entendieran como cosas opuestas y no tendieran a la competencia o a la predominancia de uno u otro, pero justo se utilizó este canon para eso mismo. Va a ser súper frustrante tú plantear algo y que hagan exactamente lo que no querías que, que se hiciera, ¿no? Entonces, digo, por eso se mueren luego las ideas grandes y se niega su muerte. Este, entonces sí, o sea, de alguna forma se utilizó este canon para todo lo contrario y esto dio origen a una sistemática opresión de una falsa singularidad sobre una falsa singularidad semejante, una otra edad. Y, y pues bueno, el tema es que para desfortunio de ese ser encapsulado, pues justo se le había puesto la regla que tenía que interactuar con sus semejantes o no podía avanzar y en este caso bipartirse. Entonces eso medio le ayudó a domesticarse un poco, o no. Pero pues también una, ese ser encapsulado de repente no parecía, pues así no reconocía a la otredad con la que tenía que interactuar para poder bipartirse y pues en un principio parecía no muchísimo menos reconocer a la bipartición resultante de su interacción con esa otredad, ¿no? Y al parecer se tuvo que, digo, no sé, en este canon, pues como que medio te cuentan que pues otra vez, ese que lo que le ayudó a bipartirse por primera vez y que le puso el canon, pues lo vuelve a ayudar, porque pues, sí lo veía medio meco, y, y pues le vuelve, o sea, como que bueno, a ver, ahí te va otra vez, ¿no? Entonces pues como que le sigue aportando, abonando a este canon, y pues sí, le dice que básicamente eh, esa, esa tercera otredad eh, tiene un lazo, pues sí, invisible, ajá, es que no es inconmensurable, pero no, me refiero a que evidente, ¿no? Inmanente. Ajá, es que uso inmanente en mi libro, me confundo. Sí, sí, otra vez de vuelta. Y, y pues como para que tuviera una motivación para asumir el rol que se le estaba canonizando de nuevo, porque pues él este, quería seguirse interpretando a sí mismo como una singularidad y más allá de eso soberana del resto de las otredades. Pero pues este canon le dice, no, pues la verdad es que todo eso que has acumulado como una singularidad, el único objeto que tiene es que lo compartas con, digo, de preferencia con todo tu entorno, pero pues eso ya parece que es pedirte demasiado. Entonces, bueno, por lo menos compártelo con esa tercera otredad y y lo que puedas. O sea, digo, eh, la segunda otredad ya está atendiendo eso, pero tú también tienes que ser parte de ese proceso o desapareces. Y pues ya saben, ¿no? Pues le ganó el ego y dijo, bueno, está bien, sí, sí, ciertos. Voy a voy a involucrarme en el proceso de trascendencia de la tercera otredad, que al parecer también hace parte pues de mí que estaba encapsulado. Entonces, bueno, es muy extraño, pero pues bueno, se involucra en la formación y crecimiento. Y se da cuenta que de la misma forma que tan solo supo
interactuar con la segunda otredad desde la, pues sí, o sea, al parecer primero desde una posición, después desde un ejercicio de una superioridad del tipo que sea, ¿no? Social, física, intelectual, lo que haya sido en tal de conseguir exitosamente la tribipartición o eso. Y se da cuenta que solamente supo utilizar lo único que le diferenciaba de la segunda otredad para irrumpir en esa segunda otredad y entonces eh, concretar esta segunda bipartición ajena. Bueno, sí. Es, eh, y pues se da cuenta entonces que no tiene forma de hacer que lo que está encapsulado en sí se sea transmitido a la tercera otredad. Y parece ser muy natural para la segunda otredad hacer esto, el, el desprenderse de este conocimiento adquirido para compartirlo con su bipartición, que para este CR pues es su bipartición primaria, ¿no? Ya me voy a alejar un poquito de lo abstracto para que se entienda, porque si no, pues así mucho menos le va a interesar a nadie de lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, justamente entonces lo que estoy tratando de decir es que racionalmente hay una tendencia extraña a que sea mucho más cotidiano para la madre compartir conocimiento que para el padre. Y la forma en que un padre transmite su conocimiento muchas veces desde la... Sí, no quiero decir como desde la violencia por el... Ajá, o sea, no es como que así desde los albores de la humanidad el papá le pegaba a los hijites, ¿no? No me refiero a eso, pero desde un acto impositivo y digamos que transgresor. Ajá, y sí, y no un afán así, bueno, no, sí, no quiero entrar en el tema, pero, eh, y eso, la situación que prosigue es que se replique ese modelo y se normalice, en lugar de buscar eh, ser crítico de ello y tratar, buscar la trascendencia de ello. Entonces, igual, no es una regla escrita en piedra, nada lo es, más que los números inventados eh, y las cosas que se derivan de ellos. Pero es esta forma de cómo se transmite el conocimiento y, y pues o sea, es decir, el conocimiento que quiere transmitir una de estas partes compite uno contra el conocimiento que está recibiendo de la madre en este caso, y otro del conocimiento que adquiere por sí mismo como ser autónomo, ¿no? Y compite contra esos dos conocimientos, pero pues tiene la creencia fija, el canon establecido e inculcado de que solo tiene él las respuestas a cualquier situación, porque en su narrativa es la, la singularidad primaria. eh, sin, o sea, que sin él no se hubiera podido concebir esas biparticiones posteriores, ¿no? Entonces, en esta narrativa, pues lo que es como él propiamente es un canon, como el que se le impuso para que avanzara en la vida, ¿no? Y entonces al entenderse de esa forma, busca que su entorno le entienda de esa forma y pues digo, para su conveniencia, su entorno primario pues le es, mm, no, pues a su entorno primario no le es tanto una imposición, sino algo establecido que tampoco llega a cuestionar, ¿no? Entonces, pero el tema es eso, que cuando es momento de ir a revisar, es decir,
Eh, en este ritual, digo, sí, en este ejemplo el hijo es hombre, sí, porque porque así tenía que ser, ¿no? Porque era necesario. Y es uno nada más, porque también así era necesario, ¿no? Pero bueno, cuando eh, este, esta segunda, era tercera, ¿verdad? Tercera bipartición, ya no me acuerdo en qué quedamos, por eso me quería salir de lo abstracto. Pero bueno, el hijite, llegado a cierto punto, avanzando a cierto nivel de su formación, como que tiene que atravesar por este ritual. Este ritual, y es muy interesante porque o sea, los rituales fueron una práctica más de su otra parte de recibir conocimiento. Es decir, se le enseñó, se le instruyó a adquirir conocimiento a partir de rituales, para que en su propio conocimiento del mundo los perpetuara a través de rituales. Y, y cuando es momento de que la singularidad primaria comparta sus conocimientos, es necesario que se parta de un ritual del que hace parte la primera singularidad, ¿no? O sea, no parece cuestionarlo, es como venía en el canon, etcétera, ¿no? Y bueno, atraviesa este ritual y empieza o continúa, o es decir, eh, el, la transición de este conocimiento de una figura a otra. Entonces, lo que, lo que sucede es que la forma eh, si el hijo, sí, ya, basta. El hijo ha aprendido del padre observándolo, pero el padre parece haber dejado de aprender de sí mismo observándose y actúa por conocimiento, es decir, sí, bueno, por memoria muscular o memoria social o algo así. Entonces, lo único que podrá encontrar será practicar esa observación que ya dejó de hacer consigo, ponerla en práctica, pero hacia el hijo. Entonces es observar qué y cómo hace las cosas el hijo y luego básicamente destrozar las formas y modos del hijo para entonces decir cómo ya ha sentenciado que las cosas deben de ser. Y digo, y nuevamente digo, o sea, ya lo sacamos de un abstracto, pero esto sigue siendo otro abstracto. O sea, obviamente esta no es la historia de nadie, este, pero al parecer se siente como si fuera historia de todo mundo, ¿no? Por lo menos en este mundo, ¿no? De ajá, minuto 28 de ay, de machismo opresor, de patriarcado, y de adultocracia. Entonces, como vemos, solamente esta figura primordial solamente sabe transmitir conocimiento desde el Kage. Sí, por fin. Y bueno, después de todo lo abstracto, ya podemos regresar a la razón de por qué me aventé media hora hablando de nada, porque pues así de eso se trata este podcast. Spoiler alert. Pero bueno, eh, después de dicho eso, después de plantear una hipótesis toda chafa que está en la Biblia, pero después de plantear una hipótesis tan chafa, es justamente desde donde quisiera partir para lo que quiero señalar, platicar o no sé qué. Y, y, y es que cuando, digo, no sé, obviamente todos identificamos este tipo de comportamientos desde hace mucho y le pongo adultocracia, bueno, no le puse yo, pues sí, bueno, etcétera. Bueno, yo escribí adultocracia
en, en el sentido o desde, no sé, como cuando eres niño y estás entre niños, comportándose como niño, y surge una expresión generalmente desde, pues, desde el miedo o algo así, o la inseguridad, y al no ser como escuchada, eh, toma ay, las convenciones de las figuras de autoridad ya impuestas, ¿no? Y obviamente no es que sea malo, es como te voy a acusar con mi mamá, es así, eso es una especie de autocracia, de adultocracia primaria y con sus implicaciones sociales, ¿no? Pero digo, va como así, y como en este afán de ya comportarse como adulto, o sea, no sé, sin darte cuenta lo inmaduro que es querer comportarte como un adulto. Y, o sea, siendo niño. Sí, sí, o sea, no es mi pretexto para ser ay, para ser inmaduro. Me refiero a que, no sé, es que sí, referencias culturales de los 90. En A. Arnold, alguna vez, hay un capítulo que el abuelo le enseña a Arnold a trabajar el trabajo ético. Es decir, hacer las cosas porque las cosas se tienen que hacer, no porque alguien te diga que las tienes que hacer. Y, y obviamente pues se trata de niños, ¿no? Entonces, o sea, se trata de que Arnold se obsesiona y se pone muy, muy intenso, ¿no? O sea, en ese sentido de que es que en esta sociedad no hay trabajo ético y por eso casi casi el país no avanza. Y empieza a criticar a su entorno. Y pues el antídoto para este comportamiento pues es más bien la abuela. O sea, el abuelo se da cuenta de que hizo mal en meterle ideas a un niño, ideas protofascistas a un niño. Y, y la abuela, que siempre este balance de locura, pues le demuestra que no es así, ¿no? Entonces, como que ahí vemos este dibujo de la adultocracia. Y como en una bonita caricatura de los 90 nos dicen que es el enemigo a vencer, que es lo que se debe combatir, y que también sería demasiado inmaduro pensar que el mensaje es que todo nos tiene que valer madre y que debemos seguir jugando por siempre. Pero justo lo que se puede identificar es que muchas veces estos comportamientos adultocráticos vienen desde la inseguridad o el miedo de la persona que los manifiesta. Inseguridad o miedo a muchas cosas distintas, o sea, no algo, o sea, ni siquiera racional, ni siquiera específico, sino a como que un afán de no salirse del guión, de no romper el canon, porque inconscientemente es lo único que le da sentido y razón y es lo que le separa de un abismo de alternativas o de cosas que puedan suceder y pues es muy natural que querramos permanecernos en donde así en lo bajito para no sumergirnos por completo. Aunque pues es algo que tiene que pasarnos, o sea, igual que como se supera el pensamiento mágico, se tiene que superar el pensamiento disque científico. Porque solamente fue una nueva herramienta que nos dieron para tranquilizarnos. Porque, porque extrañamente la espiritualidad profundamente sí te lleva a la libertad. Y en la construcción de una sociedad como desde la adultocracia, desde, o sea, es decir, desde los modelos normales, o sea, si estás creando una sociedad política de convivencia donde quieres que las cosas funcionen, pues tienes que poner reglas. No puedes confiar en esa ocurrencia de alguien de que la anarquía tiende a autorregularse porque es pues, no sé, o sea, ¿cómo se dice? Es un sesgo de confirmación muy chafa. Es como, sí,
para tener razón por fin de algo que evidentemente no sucede así. Pero no por ello se tiene que privar del ejercicio. Es que el problema es que somos seres que siguen cambiando y que no están tirando a un modelo fijo, a convertirse en una figura establecida. Es decir, para no, como me estoy distrayendo con esto, es decir que no somos eh, prismas piramidales, triangulares, queriendo convertirse en cubos, queriendo convertirse en prismas hexagonales, una disculpa, ¿no? Y prismas icosaédricos y etcétera, ¿no? O sea, no, vamos, no es tan así. Porque no somos eso, porque ya no lo somos. Alguna vez posiblemente se llegó a hacer, eso es lo que piensa o pensaban, o yo digo que pensaban, pues no sé, los griegos, porque sí, porque en la narrativa que nos contaron, en el canon que nos contaron, los griegos son como que los primeros que pensaron. Pensaron todo lo que ya pensaban los egipcios, pero son los primeros que pensaron. Para que luego los romanos tomaran eso y todo mal hasta el día de hoy, nauseam, hasta el día de hoy. Sí. Pero, sí, pero como ese es un canal de Cosmovisión no Anahuaca. No, pero también va por ahí, o sea, a final de cuentas, eh, los, estos brujos matemáticos, pues también pasaron por estos procesos digo yo, eh, pues, es que simplemente, o sea, es un proceso, es un sendero fijo de el adquirir conocimiento que pasa por varias etapas y que es muy tonto pensar que es un avance sin fin y constante, sino que tiene todas las oportunidades para dar en ese camino tus mejores pasos de baile y no volverlo algo abstracto y absurdo y adultocrático. Y aquí voy a terminar. No, bueno, yo creo que sí voy a terminar aquí para ver qué tanto funciona. Hacer podcasts mucho más cortitos. Y ya que estoy en esta tontería, me voy a seguir con otro podcast y ya luego lo subiré. Eh, Siento feo, así como que todavía tengo mucho en el reloj. Pero bueno, eh, ¿a qué llegamos? Sí, no, favor de no reproducir conceptos adultocráticos. Este, Voy a desarrollar muchísimo sobre eso y no sé qué voy a hacer. No sé, yo creo que voy a poner otro fondo porque eso está medio extraño. Y bueno, ya. Este fue un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Tlazocamati. Macualiochtli. Toctasque.